Bueno, resulta que hay una prueba. Y esa prueba que nosotros vamos a hablar aquí es la prueba de crecimiento y decrecimiento. Por supuesto que cuando estamos hablando de prueba de crecimiento y decrecimiento, nos estamos ubicando en una función. Entonces, la situación es la siguiente. Parte A. Si yo tengo una función y yo la derivo y la evalúo en X y ella es positiva en un intervalo, entonces nosotros podemos decir que la función f de x es creciente sobre el intervalo. Parte B. Si yo tengo la derivada de una función y yo la evalúo en x y eso es negativo en un intervalo, eso va a implicar de que la función f de x es decreciente sobre el intervalo. Entonces podemos subrayar aquí de que la función va a ser creciente cuando la primera derivada de la función evaluada en un x que tenga un intervalo me da la derivada positiva. Y si la derivada es negativa, vamos a decir de que la función es decreciente en ese intervalo. No voy a hacer la demostración de esto, sino que nos vamos a decirlo así, a trabajar con una función. Vamos a suponer que a mí me dicen un ejemplo y me preguntan o me dicen encontrar dónde la función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 5 es creciente y dónde decreciente. Entonces nosotros vamos a aplicar en todo caso esta definición que acabamos de ver aquí. Uno viene y dice, voy a escribir aquí solución y voy a hallar la derivada de esta función que está aquí. Como esta función que tengo yo aquí es una función polinomial, la derivada de esa función será la derivada de cada término. La derivada de 3x a la 4 es 12x a la 3. La derivada de 4x a la 3 es menos 12x a la 2. La derivada de 12x es 24x. Y la derivada de 5 es 0. Cuando yo tengo esta derivada, entonces yo voy a factorizar. Cuando yo factorizo, me va a quedar que la derivada de la función va a ser igual. Observemos que acá yo puedo factorizar en 12, que está aquí, y 24 es 2 por 12. Y el menor valor de x lo escribo aquí. Quiere decir que yo puedo factorizar 12x que va a multiplicar, en todo caso aquí, a x elevado a la 2 menos x menos 2.
Pero esta expresión que está aquí, yo la tengo que volver a factorizar. ¿Por qué? Porque esto es un polinomio de grado 2 y yo lo puedo factorizar. Quiere decir que f' de x es 12x, que va a multiplicar a x y a x. Entonces, al factorizar esto, yo tengo que buscar dos números que sumados me den -1 y multiplicados me den -2. Y esos números son el -2 y el +1, porque -2 por 1 me da -2 y -2 más 1 me da -1. Cuando yo llego aquí, en esta parte, yo vengo y busco aquí los valores que anulan a esta expresión. Y fíjense que cuando yo estoy trabajando aquí, el x puede ser 0. Cuando yo estoy trabajando aquí, el x puede ser 2. Y cuando yo estoy trabajando aquí, el x puede ser 1, pero negativo. De tal manera que este valor de x igual a -1, x igual a 2 y x igual a 0, si yo lo sustituyo aquí, esto se anula. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que yo con este valor y este valor, yo puedo crear unos intervalos donde yo voy a estudiar a esta función que yo tengo acá. Si yo quiero ver cómo van a ser esos intervalos, yo me doy cuenta que aquí tengo -1, que aquí tengo 0 y aquí tengo 2. Si yo trazo mi recta real y yo digo que estos son los reales, yo puedo ubicar, por ejemplo, el 0 aquí, que sería este. Puedo ubicar 1, 2, 3, 4, por ejemplo, el -1 aquí. Y puedo ubicar el 2 para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí está el 2. ¿Qué indica esto? Que aquí hay un intervalo. Este intervalo que está acá está comprendido por todos los x que son menores que -1. En este intervalo, los que están para acá. El intervalo que está en el medio es el intervalo que está comprendido para el x que va a ser mayor que -1 y menor que 0. Es decir, los valores que están aquí. En esta parte de acá yo puedo crear otro intervalo que serían los x mayores que 0 y menores que 2, que serían los valores que están acá. Y entre 2 e infinito yo puedo escoger aquí en todo caso los valores de x que son mayores que 2, los que están aquí. Entonces nosotros podemos ver que yo tengo 1, 2, 3 y 4 intervalos. Y esos intervalos yo los puedo escribir y decir, por ejemplo, aquí van a estar los valores de x que van a ser menores que -1. El otro intervalo aquí van a ser los valores de x que son mayores que -1 y menores que 2. Perdón, que 0. Sí, este que está aquí. Después voy a tener el otro que va a ser todos los x que son mayores que 0 y menores que 2, que sería este. Y por último el intervalo de todos los x que son mayores que 2. Déjenme marcar bien esto. Ahora, aquí arriba voy a escribir los factores de esta expresión, que son 12x, x menos 2, x más 1. Entonces voy a escribir aquí 12x, voy a escribir aquí x menos 2, y por aquí voy a escribir x más 1. De tal manera que si yo multiplico este por este por este, me da la derivada de la función. Y aquí yo puedo decir entonces cuál es el comportamiento de la función. Entonces, si yo tomo un valor aquí a la izquierda del -1, yo pudiera sustituir cualquier valor a la izquierda. Por ejemplo, el número, por decir algo aquí, el -2. El -2 está para acá. Si yo sustituyo -2 aquí, eso es 24. Pero más por menos es menos, quiere decir que esto me da menos.
Ese fue el valor que yo escogí aquí. Ese mismo valor menos 2 que yo escogí para este fue el valor que yo tomé para la consideración de este término que tengo acá. Ahora, entre menos 1 y 0 son los valores que están acá. Y si yo sustituyo un valor de esto, el 12x sigue siendo negativo. Si yo escojo un valor entre 0 y 2, por ejemplo el 1, y yo lo sustituyo acá, esto me da positivo. Y si yo escojo un valor mayor que 2, aquí esto me da positivo. Quiere decir que esta expresión es negativa, negativa, positiva y positiva de acuerdo a estos intervalos. Voy a hacer ahora lo mismo para esto, para la expresión x menos 2. En x menos 2 voy a considerar un número que sea menor que menos 1. Por ejemplo, si escojo el mismo menos 2, cuando yo sustituyo el menos 2 aquí me da menos 4 y eso es negativo. Si yo tomo un valor comprendido entre menos 1 y 0, ese valor siempre va a ser menor que este. Va a ser negativo. Quiere decir que esto sigue siendo negativo. Porque al poner un número negativo aquí que está entre menos 1 y 0, esto sigue siendo negativo. Este término. Si yo tomo un valor entre 0 y 2, entre estos dos, como el valor es más pequeño que 2, entonces esto sigue siendo negativo. Pero si yo escojo un valor mayor que 2 aquí, al sustituirlo aquí, por ejemplo, 3, esto me da positivo. Vamos a estudiar este. Si yo escojo un valor menor que menos 1 y lo sustituyo aquí, esto me da negativo. Si yo sustituyo un valor entre menos 1 y 0 y yo lo sustituyo aquí, indudablemente que 1 va a ser mayor. Entonces este me da positivo. Para un valor entre 0 y 2, positivo. Para un valor mayor de 2, positivo. Entonces ahora vamos a multiplicar los signos. Si multiplico menos por menos, me da más. Y más por menos, me da menos. Si multiplico menos por menos, me da más. Y más por más, me da más. Si multiplico menos por más, me da menos. Y menos por más, me da menos. Quiere decir que esto es menos. Y al multiplicar 3 veces más, me queda más. ¿Qué indica esto? Que aquí la derivada es negativa, que aquí la derivada es positiva, y así sucesivamente. Este negativo me está diciendo a mí que esta función es decreciente y va a crecer en el intervalo menos infinito, menos 1, que es este que está aquí. Este valor positivo me va a decir a mí que la función es creciente. ¿En qué intervalo? En este intervalo que está aquí. En el intervalo menos 1,0. Esto es negativo, entonces es decreciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo 0,2. Y este que está aquí es positivo, quiere decir que aquí este es creciente. Vamos a colocar creciente en el intervalo 2 más infinito, o si ustedes prefieren, infinito. Y aquí tengo la tabla de crecimiento y decrecimiento de esta función. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta función? Vamos a graficarla en GeoGebra. Y ustedes dirán, pero ¿cuál función es la que yo tengo que graficar? ¿La derivada o la función original? La función original. Entonces yo me voy a GeoGebra. Ya va, que no se me quiere quitar algo aquí que me está molestando. No sé qué pasa con esto aquí, que a veces ya. Entonces aquí voy a meter a la función original sin derivar, que sería 3x elevado a la 4. Luego le resto 4x elevado a la 3. Luego le resto 12x elevado a la 2. Y luego a eso yo le sumo 5. Si ustedes pueden ver, aquí tengo la función.
Vamos a tratar de ver si arreglamos esto para que se vea un poco mejor. Yo creo que aquí se ve mejor. ¿Sí? Ahí pudiéramos analizarla. Es más, la pudiéramos así. Esta que está acá es la función, mírenla. Déjenme ver qué pasa. Ah, es que tiene aquí activado esto. Esta que está acá es la función. Observen que la función viene de aquí, bajando, 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 hasta que llega aquí, al valor de -1. Y luego entre -1 y 0, la función sube, 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 crece. Y luego empieza a bajar. Baja, 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 hasta que llega a 2. Y después de 2 comienza a subir. Entonces aquí nosotros podemos, de una manera u otra, tomar la gráfica de la función y constatar que estos intervalos verifican. Voy a tomar otra hoja y la vamos a poner aquí. Entonces aquí podemos ver nosotros que la función aquí comienza a decrecer y llega hasta aquí. Pero cuando llega aquí, aquí comienza a crecer. Aquí decrece y aquí crece. Y llega hasta aquí, hasta el 0. Pero a partir del 0 comienza a decrecer y comienza a bajar. Y comienza a bajar entre 0, perdón, entre -1 y 0 comienza a crecer. Y luego entre 0 y 2 hasta aquí, la función decrece. Y después a partir de 2, la función vuelve a crecer. Entonces aquí se ve el decrecimiento, aquí se ve el crecimiento, aquí el decrecimiento y aquí el crecimiento. Entonces esa es una forma usual para que nosotros analicemos el crecimiento y decrecimiento de una función. Esto me lleva a mí a una prueba, que es la prueba de la primera derivada. De acuerdo a lo que nosotros estábamos estudiando ayer, supongamos que yo tengo que x igual a c es un número crítico. ¿Cuáles son los números críticos? Donde se anula la primera derivada o donde no existe la derivada. Entonces, parte A. Si f' evaluado, perdón, si f' de la función cambia de positivo a negativo en el valor crítico C, entonces nosotros podemos afirmar de que la función f de x tiene un máximo en x igual a c. Parte B. Si yo tengo la derivada y ella cambia de negativo a positivo en el valor de c, entonces la función f de x tiene un mínimo. Tanto el máximo como el mínimo van a ser locales. ¿Ok? ¿En dónde? En x igual a c. Perdón, a c. Parte C. Si la derivada no cambia de signo,
en C y F' es positiva a ambos lados de C o negativa a ambos lados de C, entonces la función f de x no tiene máximo ni mínimo local. Entonces, con esta prueba yo puedo ver si la función tiene un máximo o un mínimo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un sistema referencial de 2 dimensiones. Yo tengo el eje Y y tengo el eje X. Y yo grafico aquí y describo este es Y y este es X. Y resulta de que yo trazo una función que hace esto. No está muy bien dibujada, pero ahí vamos. Quiere decir que el valor más grande que está aquí es este que yo tengo aquí. Si yo proyecto este punto aquí, este va a ser el valor de C. Entonces observen que cuando la función va subiendo aquí, quiere decir de que la primera derivada de la función es positiva. Y cuando la función va bajando aquí, quiere decir de que la derivada de la función aquí es negativa. Está cambiando de positivo a negativo. Quiere decir que en este punto que está aquí va a haber un máximo local. ¿Cómo sería el mínimo local? Bueno, igual, yo puedo trazar un sistema referencial de 2 dimensiones. Yo vengo, identifico, este es Y y este es X. Yo puedo trazar la curva de una función y yo puedo decir que este es el punto más bajo. Si yo proyecto el punto más bajo, este sería el valor de C. Entonces fíjense que aquí la función va bajando, es decreciente. Quiere decir que la primera derivada de la función es negativa. Y después aquí la función vuelve a subir. Quiere decir que la derivada de la función es positiva. Entonces aquí cambia de más a menos. Existe un máximo. De menos a más. Entonces aquí existe un mínimo local. ¿Qué otra cosa puede ocurrir en esta expresión? Que no exista máximo ni mínimo local. ¿Ok? Que se mantenga. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿cómo sería un ejemplo, profesor? Bueno, vamos a suponer de que yo vengo y vuelvo a trazar el eje X y yo vuelvo a trazar el eje Y y yo los identifico. Y digo, este es el eje Y y este es el eje X. Y que yo tenga, por ejemplo, una función que haga esto. Miren, vamos a hacerlo en azul. Y yo quiero estudiar qué pasa aquí, en esta expresión. Recuerden que cuando yo proyecto, este es el valor de C. Quiere decir que aquí la función va subiendo. Quiere decir que la derivada de la función es positiva. Pero aquí, a partir de aquí, la función sigue subiendo. Quiere decir que la derivada de la función sigue siendo positiva. Como no cambia de signo, en esta expresión no hay máximo, no hay punto mínimo. Lo mismo puede ocurrir si en vez de estar subiendo, baja. Y esa es la forma de nosotros poder analizar, en todo caso, qué pasa con esas funciones.
¿Ok? Preguntas al respecto. ¿Está claro? Jóvenes, la idea es que ustedes tengan una función, Kristen está respondiendo, Marcos también, ustedes le calculan la derivada. Si la derivada en ese intervalo es positiva, crece. Si la derivada en ese intervalo es negativa, decrece. Si pasa de más a menos, hay un máximo. Si pasa de menos a más, hay un mínimo. ¿Dónde? En C. ¿Quién es C? El número crítico. Ahora, continuemos con el estudio de las funciones, con la parte que tiene que ver con la concavidad de una función. Para eso voy a tomar otra hoja y voy a analizar aquí una definición. Esta definición dice lo siguiente. Si la gráfica de f de x, una función cualquiera, queda por arriba de todas sus rectas tangentes en un intervalo y entonces la función f de x es cóncava hacia arriba. Esta palabra cóncava hacia arriba la vamos a subrayar. Punto y seguido. Si la gráfica de f de x queda por abajo o por debajo de todas sus rectas tangentes en un intervalo y entonces la función f de x es cóncava hacia abajo. Y vamos a subrayar la palabra cóncava hacia abajo. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? De lo más sencillo. Supongamos que yo tengo un sistema referencial de 2 dimensiones. Yo tengo el eje Y y tengo aquí el eje X. De igual forma, tengo el eje Y aquí y tengo aquí el eje X. Y yo vengo y los identifico. Y X. Y X. Y yo trazo aquí una curva de esta manera. Y aquí yo trazo una curva de esta manera. Nosotros podemos ver que si yo escojo un punto aquí, o un punto aquí, o un punto aquí, yo puedo trazar aquí rectas tangentes que hacen esto. Y las rectas tangentes están aquí todas por debajo. Quiere decir que esta función, que es la función f de x, que es la que está dibujada en azul, presenta una concavidad que nosotros la podemos señalar concavidad con una flechita hacia arriba. En cambio, aquí, en esta expresión, yo puedo tener un punto aquí, yo puedo tener un punto aquí, yo puedo tener un punto allí, y en cada uno de esos puntos que yo tengo allí, yo puedo trazar rectas tangentes. Y si ustedes ven, las rectas tangentes están todas por arriba. Quiere decir que en esta expresión, la concavidad
la concavidad la podemos describir hacia abajo. Entonces, esto es una concavidad hacia arriba y esto es una concavidad hacia abajo. Por supuesto que eso se tiene que analizar en un intervalo. Ya teniendo eso claro, nosotros podemos decir, parte A, si la segunda derivada de la función en x es positiva en un intervalo y, entonces la función f de x es cóncava hacia arriba. Flechita así va a ser hacia arriba. Y parte B, si la segunda derivada de la función es negativa en y, entonces nosotros vamos a decir de que la función es cóncava hacia abajo. Recuerden, cóncava hacia arriba va a ser de esta forma y cóncava hacia abajo aquí va a ser de esta forma. Y aquí tenemos la aplicación de la segunda derivada para analizar la concavidad y la convexidad de unos valores. Necesitamos una definición. Y todo esto lo estamos haciendo para analizar en todo caso los máximos y los mínimos, los crecimientos y decrecimientos, la concavidad y la convexidad de las funciones. Entonces, P será un punto que llamaremos de inflexión si la función f de x cambia de concavidad en ese punto. Entonces, P será el punto de inflexión donde la función cambia de concavidad. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, supongamos que yo tengo un sistema referencial. Y yo tengo aquí y lo identifico y digo que es el eje Y y aquí el eje X. Fíjense que yo puedo tener una función que haga esto. Miren, que haga esto. Ya va, la vamos a hacer en azul. Nosotros podemos ver aquí que desde aquí hasta cierto punto por aquí hay una concavidad que es hacia arriba. Y desde aquí para acá podemos ver que hay una concavidad hacia abajo. Quiere decir que este es el punto P, este que está aquí, el punto P. Ese punto P es el que nosotros vamos a llamar el punto de inflexión. ¿Por qué se le llama de inflexión? Porque cambia de concavidad. También puede ser al revés, de concavidad hacia abajo hacia concavidad hacia arriba. Esto es lo que nosotros vamos a considerar como un punto de inflexión. Otra definición que necesitamos es la prueba de la segunda derivada para analizar máximos y mínimos de una función. Y eso es de lo más sencillo. Nosotros vamos a considerar que la segunda derivada de una función es continua muy cerca de x igual a c. Recuerden que c es el número crítico donde se anula la primera derivada. Parte A de esta prueba.
Si la primera derivada de la función evaluado en C es igual a 0, es porque C es un número crítico. Y la segunda derivada evaluada en C me da positivo, entonces la función f de x tiene un mínimo local en x igual a c. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, la función tiene un mínimo local en x igual a c. Y la parte B, si la primera derivada de la función evaluada en el número crítico es 0 y la segunda derivada de la función es menor que 0, entonces la función tiene un máximo local en x igual a c. Entonces, ya tengo, como quien dice, varias definiciones. Me voy a ir al principio. Si la derivada es positiva en un intervalo, la función es creciente. Si la derivada de la función es negativa en un intervalo, la función es decreciente. ¿Qué otra cosa vimos? La prueba de la primera derivada para ver si la función tiene o no, utilizando los crecimientos y decrecimientos para ver el punto crítico. Si la primera derivada cambia de más a menos, en C, donde C es un número crítico, f tiene un máximo en ese punto. Si cambia de menos a más, la función tiene un mínimo en ese punto. Si no cambia de signo, entonces no hay máximo ni hay mínimo. Luego vimos, en todo caso, de que si yo tengo una función y ella tiene todas las rectas tangentes por la parte de arriba, presenta una concavidad. Hay concavidades que son hacia arriba y hay concavidades que son hacia abajo. Aquí vimos que cuando las tangentes están por debajo y la gráfica está por arriba, la concavidad hacia arriba. Y aquí vimos que cuando las rectas tangentes están por arriba de la función, la concavidad es hacia abajo. Utilizamos una definición que dice de que si la segunda derivada de la función es positiva en un intervalo, la función es cóncava hacia arriba. Pero si la segunda derivada es negativa, en un intervalo la función es cóncava hacia abajo. Vimos también que cuando una función cambia de concavidad de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, exactamente en este punto, ese punto lo vamos a definir nosotros como el punto de inflexión, el punto donde cambia la inflexión. Luego vimos el criterio de la segunda derivada. Tenemos que ver que la segunda derivada sea continua. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, la función tiene un mínimo. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es menor que 0, la función f tiene un máximo. Entonces vamos a analizar ciertas cosas en algunas funciones. Vamos a suponer que a mí me dan una función y me dicen sea la función f de x igual a x a la 4 menos 4x a la 3. Y me comienzan a pedir 2 puntos. Concavidad. Después me dicen puntos de inflexión. Después me dicen máximos y mínimos. Y también me dicen la gráfica. Entonces tenemos que analizar la concavidad, disculpen aquí que me faltó la D,
donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, cuál es el punto de inflexión, dónde es máximo y mínimo, y cuál es la gráfica de la función. ¿Cuál función? Esta que está aquí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Siempre es el mismo, jóvenes. Para todos siempre es el mismo. Yo tomo a la función f de x igual a x a la 4 menos 4x a la 3. Y yo lo derivo. Y digo, la derivada de la función para nosotros es 4x a la 3 menos 12x al cuadrado. Cuando yo estoy aquí, entonces a esta expresión que está aquí, yo la voy a factorizar. Entonces yo digo que f' de x va a ser igual. Yo puedo sacar factor común aquí, 4x al cuadrado, que multiplica a x menos 3. ¿Por qué? Porque 4x al cuadrado por x es 4x a la 3. Y 4x al cuadrado por 3 es 12x a la 2. En esta expresión que yo aquí acabo de conseguir, yo puedo hallar los números críticos. ¿Y cuáles son los números críticos? Los que anulan o hacen que no exista la derivada. Indudablemente que 4x al cuadrado va a ser 0 si x es igual a 0. Ya hallé mi primer número crítico. El segundo número crítico es cuando x menos 3 es igual a 0. Esto. Y eso ocurre si x es igual a 3. Ya hallé mi segundo número crítico. Es decir, que ya tengo acá x igual a 0 y x igual a 3, y esos son los números críticos que me anulan a mí la segunda derivada. Esos números críticos hay que evaluarlos en la segunda derivada de la función. Entonces tenemos que calcular la segunda derivada. Como yo tengo la primera derivada aquí, yo puedo derivar este o puedo derivar este. Vamos a derivar este que está aquí. Quiere decir que la segunda derivada de la función va a ser igual. Cuando yo derivo 4x a la 3, eso me da 12x a la 2. 12x a la 2 menos. Y cuando yo derivo 12x al cuadrado, eso me queda 24x. Esta función yo la tengo que evaluar en los números críticos. ¿Cuál fue el primer número crítico que yo obtuve? X igual a 0. Entonces yo digo f segunda evaluada en 0. Eso es 12 por 0 al cuadrado menos 24 por 0 y eso es 0. ¿Ok? Y después yo tomo f segunda evaluada en 3, que es el segundo valor que yo obtuve aquí, y eso me da como resultado 12 por 3 al cuadrado menos 24 por 3. Si yo saco las cuentas de esto, de esta expresión que yo tengo aquí, esto me da 36. Y resulta que este número 36 es positivo. Como este es positivo y este es el valor donde se anula, entonces nosotros podemos concluir, ¿cierto?, que por la prueba de la segunda derivada, la expresión en el número x igual a 3 va a tener vamos a buscar acá qué dice, un qué, cuando este es positivo y este es 0, un mínimo local. Entonces, la función f de x tiene un mínimo local en x igual a 3, en este, que es el número crítico.
Y por supuesto que nosotros lo podemos que analizar. ¿Ok? Y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y aquí qué pasó? Como este es cero, no da resultado. ¿Por qué? Porque o tiene que ser positivo o tiene que ser negativo. Pero como me dio cero, no arroja ningún resultado, no nos da ningún resultado. Es decir, que en otras palabras, la función lo que tiene es un solo mínimo local. Entonces, nosotros podemos decir de que cuando x vale 3 en el punto 3 y yo evalúo 3 en la derivada, el resultado me da menos 27. Quiere decir que aquí es el punto mínimo. Ya detecté el punto mínimo. Ahora tenemos que ver qué ocurre con la concavidad y la convexidad. Entonces vamos a ver qué dicen por acá las definiciones. Fíjense una cosa. Si la segunda derivada es mayor que 0 en un intervalo, la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor que 0 en un intervalo, la función es cóncava hacia abajo. Entonces ustedes dirán, profesor, pero yo no conozco los intervalos. No, no los conocemos, pero conocemos a la segunda derivada. Resulta que la segunda derivada es esta que yo tengo aquí. Entonces, la segunda derivada de la función vale 12x al cuadrado menos 24x. Lo voy a volver a poner, miren, 12x al cuadrado menos 24x. En esta función que está aquí, yo tengo que factorizar. Entonces yo digo que la segunda derivada de la función, sacando aquí 12x factor común, aquí me queda x y aquí me queda 2. Ahora, en esta expresión, ¿cuáles son los valores que anulan a esta expresión? Resulta que 12x será igual a 0 cuando x sea igual a 0. Y x menos 2 será igual a 0 cuando x sea igual a 2. Con estos dos valores que yo aquí acabo de obtener, yo formo los intervalos. Y ustedes dicen, ¿y cómo es esto? Bueno, yo dibujo una recta real, yo ubico, por ejemplo, el 0 aquí y el 2 aquí. Entonces, aquí hay un intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Aquí hay otro intervalo que va desde 0 hasta 2. Y aquí hay otro intervalo que va desde 2 hasta infinito positivo. Entonces yo tengo que escoger, como hemos hecho en otra parte, un punto de prueba aquí, un punto de prueba aquí y un punto de prueba aquí. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Los que quieran. Yo puedo colocar, por ejemplo, menos 1 y entre 0 y 2 puedo escoger 1 y entre 2 infinito yo puedo escoger 3. Si yo quiero pongo 1000. Si yo quiero aquí pongo 0,5. Si yo quiero escoger aquí puedo escoger menos pi, pero que sea negativo. Ya con esos valores, entonces uno dice, ah, entonces yo tengo que formar algo que diga, aquí van a ir los intervalos. El primer intervalo va a ir desde menos infinito hasta 0, que sería este. El segundo intervalo va a ir desde 0 hasta 2, que sería este. Y el tercer intervalo va a ir desde 2 hasta infinito, que sería este que está aquí. Entonces, aquí arribita, de esto que está acá, voy a colocar f segunda de la función. Y ya sabemos que eso es 12x que multiplica a x menos 2. Y aquí voy a colocar concavidad para ver si hacia arriba o hacia abajo. Si yo sustituyo, por ejemplo, este menos 1 aquí, este resultado me quedaría 12 que multiplica menos 1, ¿cierto? Y aquí menos 1 menos 2.
12 por menos 1 me daría menos 12. Y menos 1 menos 2 me quedaría menos 3. Y menos por menos me da más. Quiere decir que el resultado de esto aquí es positivo. Voy a escoger un valor entre 0 y 2, que fue el 1. Si yo sustituyo 1 aquí, aquí me queda 12. Y 1 menos 2 es menos 1, este es negativo. Si yo ahora voy a sustituir 3 y sustituyo 3 aquí, esto es 36 y 3 menos 2 es 1. Quiere decir que eso es positivo. ¿Y qué dice la propiedad? Nos vamos arriba y vemos que aquí dice que si la segunda derivada es positiva en un intervalo, la concavidad es hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, en ese intervalo la concavidad es hacia abajo. Entonces, positivo, la concavidad hacia arriba. Negativo, hacia abajo. Positivo, hacia, perdón el color, hacia arriba. Entonces ustedes dirán, ah, entonces ya sé que en este intervalo la concavidad hacia arriba, que en este intervalo la concavidad hacia abajo, que en este intervalo la concavidad hacia arriba. Ahora fíjense lo que dice la otra definición. Que el P será un punto de inflexión cuando la concavidad cambia en ese punto. Entonces fíjense que, veámoslo aquí, este es el punto cero. Aquí la concavidad, en este intervalo, la concavidad hacia arriba. Y aquí la concavidad hacia abajo. Quiere decir que en el punto cero va a haber un punto de inflexión. Aquí sigue siendo la concavidad hacia abajo. Pero aquí la concavidad es hacia arriba. Quiere decir que en el punto 2 va a haber otro punto de inflexión. Quiere decir que en x igual a 0 y en x igual a 2 van a existir puntos de inflexión. Pero yo tengo que evaluar esto en la función f de x y yo tengo que evaluar esto en la función f de x. Cuando yo evalúo 0 en la función original, la que me dieron al principio, el valor de 0 me queda 0, 0,0. ¿Por qué? Porque ese 0 se va a sustituir aquí, miren. Aquí. Si yo coloco 0 y coloco 0, esto me da 0. Y si yo coloco ahora aquí 2, sería 2 elevado a la 4. Y aquí sería 2 elevado a la 3. Y cuando yo saco las cuentas de eso, eso me da como resultado menos 16. Quiere decir que en 2 el resultado es menos 16. Entonces, ¿qué va a representar esto? Un punto de inflexión. ¿Y qué va a representar esto? Otro punto de inflexión. A esto lo puedo llamar el punto 1 y esto el punto 2. ¿Ok? ¿Qué es lo único que me faltaría a mí analizar? ¿Dónde hay máximo y dónde hay mínimo? Pero resulta que nosotros vimos una definición aquí. Decía que si la primera derivada se anula en el punto crítico y la derivada es positiva, va a haber un mínimo o un máximo. Ah, no, ese ya lo habíamos hecho por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí hay un punto mínimo. Y ahora lo único que me falta es hacer la gráfica de la función. Yo me voy para acá y vamos a poner la gráfica aquí. Voy a quitar esto. .
Vamos a quitar esta que está aquí. Y vamos a poner la función. La función es x elevado a la 4. Y a eso yo le resto 4x elevado a la 3. Y si nosotros vemos acá, fíjense, la concavidad aquí es hacia arriba, hasta el punto 0. Y después desde el 0 hacia arriba, aquí hay otra concavidad. Ah, pero resulta que aquí, hasta el valor de 2, hay otra concavidad. Entonces yo puedo aquí en esta parte, por ejemplo, les voy a mostrar cómo se hace. Voy a calcular los valores mínimos de la función. Entonces aquí dice mínimo de la función. Y dice extremo inferior y extremo superior. Yo lo voy a hacer entre, si ustedes ven la gráfica, entre 0 y 5. La función es f y lo voy a evaluar entre 0 y 5. Y si ustedes ven, me da este punto que está acá, que tiene como nombre y valor 3 menos 27. Y creo que ese era el que nos había dado por aquí. Miren, punto mínimo. Y aquí me da el punto mínimo. Por supuesto que yo lo voy a renombrar y le voy a poner aquí mínimo. Y le digo aceptar. Y aquí tengo, ya va que no. No sé qué pasó, que se me congeló la imagen aquí. Ya va, no sé por qué el internet, aquí está. No se me quiere quitar esto, pero aquí está el mínimo, mírenlo, que sería este valor. Ahora nosotros tenemos que poner los puntos de inflexión. Yo no sé si esto acepta puntos de inflexión. Inflexión. No, no me acepta puntos de inflexión. Pero como nosotros lo calculamos, el punto de inflexión que calculamos al principio fue el 0,0, que sería este. Y el otro punto de inflexión era 2, menos 16. Entonces yo abro aquí un paréntesis, 2, menos 16. Y aquí tengo el otro punto de inflexión. Entonces aquí, a este vamos a renombrarlo y lo llamamos P1. Y le decimos, ok. Y a este que está acá, lo vamos a renombrar y le decimos P2. Ah, pero también le podemos colocar las coordenadas. Este le podemos decir que me dé el nombre y el valor. Y a este le podemos decir también que me dé el nombre y el valor. Y resulta que ya yo tengo aquí que en el punto 2, 2 menos 16 y en el punto 1 hay puntos de inflexión. Y que el valor mínimo de la función, no sé qué pasa que no se quiere quitar la cosa esta que tengo aquí, pero no importa. Aquí ya nosotros lo podemos visualizar. Entonces yo voy a recortar partecita de esto y me lo voy a llevar para acá. Y lo voy a poner aquí. Entonces podemos analizar aquí y ponerle las características. Este y este son puntos de inflexión. Y este es el valor mínimo local. Fíjense que aquí la concavidad es concavidad hacia arriba, que desde aquí para acá la concavidad hacia abajo y que de aquí para acá la concavidad es hacia arriba. Y eso coincide con lo que nosotros tenemos aquí. Pregunta al respecto. ¿Está claro? Jóvenes.
Sí, entonces en todo caso lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Voy a recapitular. A ustedes les dan una función. En la función le pueden pedir concavidad, crecimiento, puntos de inflexión, máximos y mínimos y la gráfica de la función. Lo primero que ustedes tienen que hacer siempre es derivar. Igualan a cero. Cuando ustedes igualan a cero la derivada, factorizan. Y ustedes allí consiguen los números que anulan a la primera derivada o los números donde no existe la primera derivada. Esos números son los que se llaman números críticos. Luego calculan la segunda derivada. En la segunda derivada, ustedes evalúan los números críticos de la primera. Y eso se usa para analizar la concavidad de una función. Ahora, ustedes pueden hallar los máximos y mínimos por el criterio de la segunda derivada. O pueden hallar los máximos y mínimos por el criterio de la primera derivada. Lo que tienen es que ponerse a practicar y ver cómo se hace. Vamos a hacer otro. Yo no sé qué le pasó aquí a mi amigo. No quiere. Es como si se hubiera congelado el programa, pero no importa. ¿Okay? Vamos a hacer otro ejemplo de cálculo de máximo y mínimo para una función. ¿Okay? Pero vamos a con una función que sea un poquito más elaborada. Ejemplo. Vamos a analizar en esta función f de x igual a x elevado a la 2/3 que multiplica a 6 menos x elevado a la 1/3 y vamos a analizarle todo lo que podamos a esto. No le voy a escribir enunciado. Entonces yo digo por acá solución. Primer paso, la derivada. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo voy a derivar esto? Bueno, la derivada de esto va a ser igual. Tomar a x a la 2/3 y derivarlo y multiplicarlo por 6 menos x a la 1/3 sin derivar, más x a la 2/3 sin derivar por 6 menos x elevado a la 1/3 derivado. Por supuesto que la derivada de esto amerita bastante cuenta. Yo voy a escribir de una vez el resultado. Quiere decir que la derivada de esto me da como resultado 4 menos x dividido entre x elevado a la 1/3 que multiplica a 6 menos x elevado a la 2/3. Esta es la derivada. Si ustedes quieren comprobar este resultado, se pueden ir a GeoGebra o a Máxima y colocar a la función. Y dicen, bueno, yo me voy a análisis y voy a la derivada. Aquí yo escribo x y es que ese x lo voy a elevar entre paréntesis a la 2 partido en 3. Me pongo afuera y voy a multiplicar con asterisco y abro otro paréntesis y digo 6 y le restamos x y todo eso lo voy a elevar entre paréntesis a la 1 dividido por 3. Si está bien descrito, le digo aceptar. Y aquí tengo esta expresión. Por supuesto que aquí yo puedo simplificar la expresión. Y si ustedes ven la simplificación de esa expresión, yo la voy a recortar y me la voy a llevar para acá.
Y si ustedes pueden ver, lo que yo tengo aquí es lo mismo que está acá. Lo que pasa es que aquí nuestro amigo Máxima le puso menos y aquí le cambió los signos. Pero ustedes pueden trabajar con esta o pueden trabajar con esta. Ya habiendo verificado esto, uno dice, bueno, a la primera derivada de x yo la voy a igualar a 0. Y pregunto, ¿cuándo me da 0 esto? Cuando el numerador, que es 4 menos x, es igual a 0. De aquí yo puedo despejar x y x me queda que es 4. Quiere decir que x igual a 4 para nosotros es un número crítico. ¿Qué otra cosa tengo que analizar? Tengo que irme al denominador. Resulta que el denominador x a la 1/3 que multiplica a 6 menos x elevado a la 2/3 tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿cuáles son los valores que hacen 0 aquí? El x a la 1/3, será igual a 0 cuando x es igual a 0. Quiere decir que aquí yo tengo otro número crítico. ¿Qué otro valor? Aquí yo veo que 6 menos x elevado a la 2/3 tiene que ser diferente de 0. Pero yo voy a escoger el que hace 0 esto. Quiere decir que 6 menos x es 0 cuando x es igual a 6. Y aquí tengo yo otro número crítico. ¿Qué se hacen con estos números críticos? Creamos los intervalos. Entonces uno dice, yo vengo y voy a trazar una recta real y voy a poner los números críticos que yo obtuve. Obtuve el 0, obtuve el 4 y obtuve el 6. Entonces yo coloco por acá, obtuve aquí el 0, obtuve por aquí el 4 y obtuve por aquí el 6. No importa el tamaño. Quiere decir que aquí hay un intervalo. El intervalo que está aquí son todos los x que son menores que 0. El intervalo que está aquí son los x mayores que 0 y menores que 4. El intervalo que está aquí son los x mayores que 4 y menores que 6. Y el intervalo que está aquí son los x mayores que 6. Entonces yo tengo que escoger aquí números o puntos de prueba. ¿Qué número de prueba puedo escoger yo aquí? -1, porque está para acá. ¿Qué número de prueba yo puedo escoger por aquí? 1, el que quiere entre 0 y 4. ¿Qué número de prueba puedo escoger yo aquí? El 5. ¿Y qué número de prueba puedo escoger yo aquí? El 7. El que sea, pero que esté después de 6. Entonces ustedes dicen, entonces aquí voy a colocar los intervalos que son el x menor que 0, el x mayor que 0 y menor que 4, el x mayor que 4 y menor que 6 y el x mayor que 6. Estos 4 intervalos son los 4 intervalos que están aquí arriba. Ahora yo aquí voy a colocar a la función derivada, ¿ok? Para ver qué ocurre. Y resulta que la función derivada que me dio fue esta que está aquí. Entonces yo coloco primero 4 menos x aquí. Después yo coloco aquí x elevado a la 1/3. Coloco aquí x elevado a la 1/3. Y después yo coloco aquí al lado 6 menos x a la 2/3. Quiere decir que esto dividido entre el producto de esto me da la derivada de la función. Entonces aquí yo puedo saber si la función es creciente o decreciente, analizando la derivada. Si la derivada es positiva, la función crece en este intervalo. Si la derivada es negativa, la función decrece en ese intervalo. Entonces, esta función la voy a evaluar para valores que están menores que
Si yo sustituyo menos 1 aquí, esto me da positivo. ¿Ok? Para valores menores que 1 aquí, esto me da negativo. Estoy tomando menos 1. Si coloco menos 1 aquí, esto me da positivo. Y si coloco el producto de estos dos, que está en el denominador, sería más por menos es menos, y más entre menos es menos. Quiere decir que la función aquí es decreciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo menos infinito, coma 0, en este. Ahora voy a evaluar para valores que están entre 0 y 4. Tomé el 1. Si coloco 1, me queda positivo. Si coloco 1, me queda positivo. Si coloco 1, me queda positivo. Quiere decir que todo esto es positivo. Como la derivada es positivo, la función es creciente. ¿En cuál intervalo? 0, 4. Ahora voy a analizar aquí. Entre 4 y 6. Aquí. Entre 4 y 6. Y vamos a coger el 5. Si yo coloco 5 aquí, esto es negativo. Si yo coloco 5 aquí, esto es positivo. Si yo coloco 5 aquí, esto es positivo. Y y menos dividido entre más, me da menos. Quiere decir que aquí es decreciente. ¿En qué intervalo? En el 4,6. Ahora vamos a tomar para valores mayores que 6. ¿Qué valores mayores que 6 vamos a tomar aquí? El 7. Si yo sustituyo el 7, esto es negativo. Si yo sustituyo el 7, esto es positivo. Si yo sustituyo el 7, esto es negativo. Quiere decir que al multiplicar todo esto me da positivo. Perdón. Más por menos es menos. Para ver. 7. Ya va. Menos, más, menos. X mayor 7. Ya va. X mayor que 6. Yo pude haber escogido el 7. Esto me da negativo. Esto me da positivo. Esto me da 6 menos 7 menos 1. Ah, ya. Pero menos 1, raíz cúbica de menos 1 al cuadrado, esto es positivo. Entonces, esto que está acá es negativo. Quiere decir que aquí también es decreciente en el intervalo 6 infinito. Entonces, en este intervalo decrece. En este intervalo crece. En este decrece. Y en este decrece. Entonces ya sé el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Cuántos fueron los números críticos que yo obtuve? Los números críticos fueron el x igual a 0, 4 y 6. X igual 0, x igual 4 y x igual 6. Estos números que están aquí, yo los tengo que evaluar en la segunda derivada. ¿Ok? Entonces yo calculo la segunda derivada de la función. Es decir, que a esto que está aquí, que es esta, yo la voy a volver a derivar. Entonces aquí me va a quedar que 4 menos x dividido entre x elevado a la 1/3 multiplicado por 6 menos x a la 2/3. Déjenme arreglar aquí que se confunde. Aquí es 1/3. Esta expresión que está aquí yo la tengo que volver a derivar para hallar la segunda derivada. Esto es largo, pero nosotros tenemos la ventaja que lo podemos hacer a pie, y si se los pido que lo hagan a pie, lo tienen que hacer a pie.
Si yo se los pido que lo hagan con libre, ustedes se van aquí y dicen que esta expresión que está aquí la van a volver a derivar. Fíjense que la salida aquí es porcentaje O2. Entonces yo le digo análisis, derivar. Y aquí voy a colocar porcentaje O2. Y le digo, perdón, O2. Y le digo aceptar. Y aquí está la derivada. Fíjense que es larga. Pero yo le voy a decir a esto que me simplifique la expresión. Y si ustedes ven, aquí me da la simplificación de esta expresión. Déjenme ver aquí. Yo puedo sacar aquí factor común X, es decir que esto lo puedo volver a simplificar. Simplificar la expresión. No me lo está factorizando. Porque aquí se puede seguir factorizando, pero no importa, les voy a mostrar cómo se hace. Me llevo aquí y lo vamos a colocar aquí. Resulta que yo aquí puedo sacar factor común X, pero X negativo. Si aquí yo saco factor común X negativo, me quedaría, fíjense una cosa, 8, 6 menos X elevado a la 2 tercios, por X a la 1 tercio, por menos X que multiplica a X negativo más 6. Así. Este menos lo paso hacia arriba y me queda menos 8. Y este 6 menos X a la 2 tercios lo sumo con 1 y me queda 6 menos X elevado 2 tercios más 1 son 5 tercios. Y aquí me queda X a la 1 tercio más 1, me quedaría X elevado a la 4 tercios. Quiere decir que la segunda derivada es menos 8 dividido entre X a la 4 tercios, que multiplica a 6 menos X a la 5 tercios. Ya tengo aquí la segunda derivada. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí con la segunda derivada? Tengo que evaluar 0, 4 y 6. Observen que en todo caso, en esta expresión que yo tengo aquí, no puedo evaluar 6 y tampoco puedo evaluar 0. ¿Por qué? Porque los valores de 0 y 6 hacen de que la segunda derivada no me dé ninguna información, porque me da una indeterminación. El único valor que me pudiera a mí dar un resultado es x igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que si x es igual a 4, entonces la función evaluada en 4 me da como resultado 2 elevado a la 5 tercios. Es decir, la función evaluada en este punto, en el único punto que es este. Quiere decir que en este punto, que es el punto 4, 2 elevado a la 5 tercios, debe haber un máximo local. ¿Y por qué debe haber un máximo local? Porque resulta que está cambiando aquí. Si nosotros lo vemos, aquí el signo de esto entre este y este es positivo. Y aquí el signo de este es negativo y pasa de más a menos. De más a menos. Quiere decir que aquí, como está cambiando de más a menos utilizando las propiedades, aquí va a haber un máximo local. Una forma de poder ver eso es haciendo la gráfica de la función. Me voy aquí y voy a escribir x, que va a estar elevado a la 2 dividido por 3. Todo esto yo lo voy a multiplicar, abro un paréntesis y digo 6 menos x, y todo esto lo voy a elevar a la 1 dividido por 3. Y si ustedes ven, aquí tengo la función. Yo le voy a colocar aquí que me dé el máximo. Le voy a decir aquí máximo de la función.
¿Cuál función? La función f. Y que me la dé desde el punto, por ejemplo, -1 hasta 8. Y si nosotros vemos, me está dando aquí este valor que tengo yo acá. Este valor que tengo yo acá va a ser para nosotros el máximo. Y le voy a decir aquí que me dé el nombre y el valor. Y aquí tengo el máximo de la función. ¿Dónde? En el punto 4. Y ese punto fue el que nosotros encontramos aquí. Ahora, 2 elevado a la 5 tercios es precisamente este resultado que tengo yo aquí, 3,17. Y eso se puede verificar. Ahora observemos, la función aquí viene decreciendo. Y cuando llega a 0 comienza a crecer. Y cuando llega a 4 comienza a decrecer. Entonces verifica lo que nosotros estamos analizando sobre ese tipo de función. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar a la estructura y la vamos a poner aquí. Como no me alcanza, tomo otra hoja y nos la llevamos más abajo. Entonces, aquí podemos ver de que la función aquí decrece hasta el 0. Y después, desde 0 hasta el 4, crece. Y después del 4 en adelante, decrece. Entonces, fíjense, decrece, crece, decrece. Decrece, crece, decrece. Y usted dice, profesor, pero aquí decrece. Claro, sigue decreciendo después de que pasa el 6. Después de que pasa el 6, sigue decreciendo. Bueno, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá.